Bienvenidos a Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Soy Carlos Ruiz y siempre conmigo está Eduardo Armeaga. Somos parte de SM Metepec, damos consulta con un enfoque psicoanalítico y el podcast es una forma de dar a conocer los aportes a la salud mental. Enfocándonos en el Valle de Toluca, nos encontramos entre Metepec y Toluca, en la zona de Pilares, a una cuadra de Toyocan. Bueno, Carlos, pues mucho gusto de nuevo estar aquí contigo. Recordarles un poco que nos pueden encontrar a través de Instagram, Facebook como sm.metepec para más información acerca de tratamiento terapéutico que otorgamos como aquí en nuestro consultorio. Y pueden encontrarnos, que seguramente ya lo hicieron, a través de Hablentes en Spotify, YouTube y algunas otras redes. Claro, el capítulo del día de hoy son las drogas. Un problema social que a lo largo de la historia lo hemos visto. Muy difícil de comprender porque son varias variantes. Y es algo que actualmente afecta a muchas personas. Y lo queremos comprender como desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? ¿Tú cómo podrías entender un poquito el tema de las drogas? ¿Cómo podemos definir como en sí qué son las drogas, qué repercusiones tienen en la mente? Bueno, Carlos, pues como lo dices, es un tema bastante complicado que ha estado presente todo el tiempo en nuestra historia y que, bueno, como curiosidad entendemos que es algo de la naturaleza, ¿no? También podemos encontrar en algunos animales temas de adicciones, no sé, muy famoso con los gatos, con temas como, más bien como en animales como los koalas, con el eucalipto, en fin, hay estudios donde incluso las arañas terminan haciendo telarañas diferentes con diferentes sustancias. Entonces, bueno, entender que si a un bicho, a un gato lo afecta, evidentemente esto es un tema que siempre ha afectado al hombre, a la humanidad, a las mujeres, a todos, y que repercute en la sociedad de una forma incluso en el ámbito económico, y que, bueno, evidentemente lo que queremos acá es darle un tinte desde el ámbito de la psicología, del psicoanálisis, de la salud mental en general. Y bueno, yo pensaría un poco para abordar el tema en el impacto que tiene en el ámbito económico, ¿no? El depender completamente de una sustancia de este tipo y el impacto que tiene en las personas, lo caro que sale tener una adicción, y que podríamos pensar por adicción vincularlo inmediatamente a drogas como muy fuertes, ¿no? A drogas duras, como lo puede ser, creo que por ahí vamos a comentar un poco del fentanilo, que actualmente es un problema muy complejo. Podríamos pensar drogas sintéticas, pero creo que sería conveniente abordarlo desde la clasificación que se le da actualmente a los tipos de adicciones o a las sustancias que son catalogadas como adictivas principalmente, que incluso en el DSM-5 está la cafeína, ¿no? Claro. Como una droga que produce una adicción. Podemos pensarlo como siempre, creo que es un gran ejemplo que siempre es utilizado, el tema del azúcar, y que, bueno, podríamos irnos ampliando al tema de ahora pensar en las redes sociales, en el uso de celular, Videojuegos. No sé, de videojuegos. Vaya, la tecnología se suma de cierta forma al tema de adicciones, pero bueno, entender que así de amplio es el tema y cómo abordar las drogas, tendríamos que, yo propondría para empezar, desclasificarlo más bien de lo que son las drogas legales e ilegales, ¿no? Okay. Porque también podemos pensar en el cigarro, en el alcohol, repito, en la cafeína, en el azúcar, que están completamente legalizadas, que incluso su consumo no es ni siquiera moderado, ni siquiera hay una regulación de ese tipo. Digo, habrá algunas como los horarios a los que puedes tú acceder a lugares para consumir el alcohol o donde puedes tú consumir tabaco, pero bueno, tampoco quiere decir que sea algo que impacte directamente en el consumo de la gente, ¿no? Entonces pensar en eso, ¿no? Cómo es la dependencia de una sustancia
que afecta directamente en el organismo de una persona y que la podemos encontrar en la despensa y la podemos encontrar generando problemas como globales de narcotráfico, vaya, desde una escala pequeñita hasta una escala mundial que genera tantos problemas sociales. Claro. Y bueno, ¿cómo has entendido últimamente que ha cambiado la percepción de las drogas a lo largo de la historia? Está interesante, ¿no? Porque yo pienso que ha cambiado en varias aristas. Creo que por un lado podríamos pensar que hoy se le da más... se le ve más aceptado al consumo de ciertas sustancias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la marihuana, que la marihuana hoy incluso es como vista de una forma muy recreativa y que incluso se busca su legalización y que, bueno, podremos hablar tal vez de eso, pero pareciera que en algunos contextos es una estrategia válida para contrarrestar los daños de las drogas ilegales, incluso del narcomenudeo y del narcotráfico en general. Pero creo que eso es una de las cosas en las que se ha percibido un cambio muy tangible, ¿no? Recuerdo que hace unos años, incluso no sé, en la televisión, en las escuelas, había un amplio señalamiento a quien era consumidor de marihuana. El clásico no te juntes con marihuanos y no sé, como ese tipo de cosas. Incluso recuerdo mucho en los medios de comunicación, en clásicos, telenovelas de Televisa, donde se hacía un teatro muy grande como una caracterización de alguien que consumía marihuana como alguien en estado de crisis, completamente desbordado de ansiedad. Y ahora lo vemos como una persona completamente funcional. Lo entendemos como alguien que puede tener este consumo sin ningún problema y que incluso pareciera que tiene ciertas aportaciones al funcionamiento actual bajo un régimen que te exige la hiperactividad, ¿no? Que te exige, no, más bien te limita a tener como espacios de relajación y que de repente las drogas como la marihuana contribuye a aprovechar al máximo los espacios que se tienen porque estamos bajo un mundo de que te exige estar al 100% activo, concentrado, y entonces bueno, por ahí se va vislumbrando todavía sin decir si es bueno o no, pero entendiendo solo cómo se ha cambiado esa percepción de la marihuana. Me parece que es una de las más que es más palpable, ¿no? En la actualidad. El consumo como tal. Ajá, y la percepción del consumidor en general. Claro. Ok. ¿Y tú qué crees que son los factores que influyen justo a este consumo de drogas en la cultura? Bueno, yo creo que repito, ¿eh? Digo, lo que tú mismo señalabas, ¿no? Es un tema bien complejo. Pensaría que hay ciertas tendencias actuales y que como de desmitificar o contrarrestar en un aspecto como contracultural a ciertas visiones que se tenían en generaciones pasadas, ¿no? Las generaciones actuales tratan de confrontar ideas de supuestos de otras generaciones y creo que la juventud, los jóvenes, los adultos mayores o más bien los adultos jóvenes, tal vez hay una percepción como en cierto aspecto argumentada, bien fundamentada, pero también en un aspecto hasta de rebeldía, ¿no? Decir, antes no estaba bien visto, pero la verdad es que antes se invisibilizaba ciertos aspectos que podrían pensarse como positivos. Otra que pienso de repente podría ser el ámbito de lo que decíamos en el tema de la política, de cómo la legalización puede sumarse a una estrategia de combate al narcotráfico, muy cuestionada, que algunos países han optado por hacerlo. En México pareciera encaminándose ya prácticamente una recta final a hacerlo. Y creo que explorar por un lado, una estrategia
para contrarrestar el narcotráfico es una de las cosas que han cambiado, contemplarlo eso de una forma positiva, aunque también creo que se abre al mismo tiempo se abre el tema de meter un nuevo producto tan vicioso, que mueve tanto dinero, meterle a la parte legal para que se pueda convertir o se pueda aprovechar ese mercado, ¿no? También pueden estar esas dos perspectivas. Por ahí son las que se me ocurren y creo que, no sé, tal vez haya algunas más, pero creo que son como de las que están ahí palpables, ¿no? En la sociedad. Y podríamos entenderlo que también cualquier sustancia que es adictiva tiene su clasificación al principio como no es legal, después la adentramos al sistema, la legalizamos para sacarle el jugo, para sacarle el jugo económicamente a ese producto, y después le ponemos otra vez normas y barreras y tratar de que se consuma menos, pero aún así sigue siendo el fin de exprimir el producto a la máxima potencia para que sea redituable para el sistema. Claro, me haces pensar en la prohibición del alcohol hace unos años. Tengo yo entendido principalmente en Norteamérica, o más bien donde yo lo puedo recordar ahora mismo, porque creo que en México siempre ha tenido un cargo cultural un poco más el tema del alcohol, el tema de bebidas como el pulque, con la cerveza, pero en Norteamérica, en Estados Unidos, que recuerdo esta parte de la historia donde se prohíbe, donde hay muchas imágenes de gente tirando barriles y donde empieza a haber al mismo tiempo una venta clandestina que termina generando que vuelva a la legalidad, y como tú dices, ya con muchos filtros, con muchas especificaciones, con el control del mercado en teoría, que de repente, bueno, genera de nuevo una industria a favor del capital, de la generación de riqueza, que creo que precisamente lo que decíamos de la marihuana, ¿no? La idea es ahora, si tanto dinero se mueve bajo la mesa, hagámoslo legal para que se mueva ese dinero en cierta parte legal, que habría que analizar qué consecuencias y qué ventajas tiene, pero creo que es parte de la percepción que se ha cambiado ante el tema. Sí, y me haces pensar también que el tabaco en su momento fue lo mismo. Los autóctonos del sur de América, bueno, desde más toda América, ¿no? Claro. Creo que toda la cultura americana utilizaron el tabaco en sus ceremonias de rituales y todo. Llegó la colonización y lo veían como algo que les generaba mucha adicción, ¿no? Como de vamos a probarlo otra vez, vamos a regresar a hacer ceremonia una tras otra hasta que se legalizó y ahora lo puedes tener al alcance de, no sé, cualquier tienda de conveniencia. Y creo que al menos en este año se han volteado como las normas a ya no vamos a hacer mercadotecnia de esto, ya vamos a orientarlo a que no haya consumo. Incluso, ¿no? Siempre hacemos como esta crítica a Nueva Zelanda de que es muy, muy exclusiva, pero pues ellos quitaron el tabaco para que las próximas generaciones ya no lo consuman, ¿no? Y creo que con todos los productos viene una legalización, pero otra vez una delimitación de consumo, porque pasa lo mismo con el peyote, ¿no? Claro. Exactamente lo mismo, de que fue un consumo tan grande de esta comunidad, no sé, hippie, digámoslo así, no quiero clasificarlo en tal, pero de estas personas que buscan como cierta ayuda en rituales prehispánicos, con los birráricas en la zona de San Luis Potosí, y que llegaron a un punto en donde se acabaron todo el peyote, ¿no? Que ya no hay un peyote silvestre que tú puedas ir a recolectar en sus zonas protegidas, porque fue tanto el turismo de esta cuestión alucinógena que se acabaron y ya no hay de forma silvestre, ¿no? Son las mismas personas que lo están cultivando y que lo están poniendo como, pues sí, como cultivarlo, ¿no? O sea, no tanto tan silvestre como antes lo podrías encontrar. Sí, creo que tú te acercas a un tema que está interesante también,
primero entender cómo estas sustancias conviven en la cosmovisión de las comunidades, de las culturas originarias, que de repente terminan siendo explotadas por el comercio, terminan siendo utilizadas para turismo y que incluso terminan generando en las mismas comunidades, en las mismas culturas, perderles el valor cosmogónico y transformarlo en una producción que sirva para la atracción de turismo, y entonces el mismo mercado termina quitándole este aspecto ritual, aspecto como espiritual y bueno, nos habla de cómo este mercado a través de este mercado de las drogas impacta en el aspecto cultural, en el aspecto mental, en el aspecto físico, genera un tema de adicción que de repente puede escalar de la nada, ¿no? Y bueno, todavía no hemos hablado ni siquiera de las estadísticas que existen, como decíamos, ni siquiera de las drogas o de las drogas ilegales, sino del consumo de alcohol, de tabaco, de cafeína, que de repente hoy en día hablamos, hay como incluso un aspecto como hasta de estatus, ¿no? De poder ir siempre por tu café, que también obviamente a través de industrias como muy comerciales, ya no solo es como un café que puedes cultivar, no sé, como en ciertas zonas del país y que lo distribuyes y que tienes un café artesanal, porque incluso ese mismo café artesanal ya se somete a un tema de producción. Pero vaya, a lo que voy es como este tema de las adicciones se mete en todos los aspectos de la sociedad y de repente hay un aspecto siempre de transformar algo bueno en malo, de dar un impacto muy, muy cuestionable, no diría negativo, porque creo que así como estamos hablando del peyote y que hay gente que lo usa para ciertos aspectos que puede ser muy encaminado a temas culturales y muy incluso terapéuticos, pero que sí hay un aspecto como negativo en esto, ¿no? En el que puede llegar a destruir comunidades, el aspecto salud individual, someter a una sociedad a temas de narcotráfico. Y bueno, esto solo para mencionar lo grave que de repente puede ser este tema en la sociedad, en la humanidad. Claro, y ahorita que me haces este comentario, creo que va dirigido a las personas que van buscando como cierta respuesta en algo que no te le está dando, ¿no? O sea, vas y pruebas ayahuasca, vas y pruebas peyote, vas y pruebas marihuana, ¿no? Y terminas con la misma pregunta, ¿no? Llegas a un lugar en donde al parecer quieres que el afuera te dé la respuesta cuando tienes que preguntarte a ti mismo, ¿no? A la cuestión personal, a la cuestión individual, a la cuestión profunda, ¿no? A la cuestión mental. Claro, justo, ahora entendamos un poco o vayamos como pasando a esta parte de entender lo que representa una sustancia, sea cual sea, o sea, como hemos platicado, ciertas actividades también que pueden generarse como adictivas, o que podríamos entenderlo de esa forma. ¿Qué es lo que representan en la mente, ¿no? Como tú lo dices, de repente hay una aspiración hoy en día de como es natural, apegado a la cosmogonía originaria, como de cierta, entre comillas, este rechazo al consumo, al sistema, pensar que eso se hace de cierta forma una imagen en la mente como omnipotente, ¿no? Como decir, eso es lo que me va a resultar, y que, vaya, no está mal, porque en cierta medida todos dependemos de algo para poder salir adelante. Pero pensar que eso de un aspecto mágico, ignorando todos los otros ámbitos como económicos, de salud, sociales, pensar que si yo recurro a este tema me va a solucionar la vida, me va a sacar, va a ser la respuesta, es muy peligroso. No digamos malo, es peligroso, porque pienso mucho en cómo a veces la marihuana también a veces es asociada como un remedio para temas de ansiedad, ¿no? Gente que dice, yo por mi ansiedad generalizada que me diagnosticaron o que yo pienso que yo tengo, puedo recurrir a la marihuana y decir, es que con esto me calmo. O no sé, también el mismo alcohol.
que hay muchas personas que dicen, el alcohol es mi medicina. Recuerdo mucho eso lo he escuchado en algunos lugares. ¿Cómo pensar que una sustancia puede significar algo saludable en la mente para las personas? Algo completamente contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Un aspecto destructivo, esterilizador, que somete, que explota y que afecta en la salud mental y física. Cómo a veces en la mente se puede transformar en algo saludable. Y ahí habría que cuestionarlo. No digo que lo clasifiquemos como malo, bueno, algo correcto, algo ético. No, pensémoslo. ¿Cómo puede transformarse completamente en lo contrario? Sí, y creo que la sustancia a veces, y como cada caso, ¿no? O sea, depende de cada individuo y cómo lo utilice y qué motivos lo utilicen. Pero ahorita que me comentas esto me haces pensar que alguna de estas sustancias, justo el fin es no pensar, es no utilizar la cabeza, es anestesiarte, es evadir cierta parte de la realidad para enfocarte tal vez en otra, ¿no? Que creo que ahí es la línea delgada que puede recaer el tratamiento de ir con un chamán y que tengas una experiencia realmente benéfica. Yo totalmente creo que cuando está bien encaminada y tienes una pregunta y la vas a responder ahí, creo que le puede ayudar mucho a la persona que lo esté buscando. Pero si lo estás buscando una y otra vez en el mismo mes, creo que no estás encontrando lo que estás queriendo buscar. Claro, y creo que mencionas un tema que me lleva un poco a ciertas formas de tratamiento. Yo recuerdo mucho en cierta parte de mi formación estar cercano a opciones de abordar el tema de las adicciones, específicamente en las del cigarro, y que se hablaba de no una erradicación completa, sino de lograr entender como un tema de moderación, un tema vaya, suena incluso un poco raro, porque uno pensaría que un tratamiento es nulificar o saciar el consumo de esta sustancia, pero en este tipo de estrategias, que era pensemos como fuera de lo cotidiano, como un tema como opcional, pero hablaba de justo de no empecemos por bajar la frecuencia del consumo y de darle una resignificación, entenderlo no como un acompañamiento, como un sostén, como decíamos, algo omnipotente que me va a ayudar a vivir, sino veámoslo como un aspecto como de inspiración. Hablaban en este tema del tabaco, de decir, en lugar de verlo como un tema de cuando me estreso, tratemos de abordar el inicio del tratamiento viéndolo del otro lado, en entender, bueno, es que cuando yo fumo me inspiro y entonces voy a tener que entender que la moderación me va a ayudar a poder estimular la creatividad de ciertas formas. Vaya, es una alternativa, pero a lo que voy es un poco como la amplia gama de tratamientos que existen, porque repetimos, es un tema muy complejo, que se han dado muchas estrategias y que hay que ir evaluando cuáles son las indicadas, incluso teniendo de repente el valor de hacer este tipo de acciones que vayan encaminadas a algo diferente, que primero controlen el consumo y luego ya podamos hacer como un retiro de este tipo de dependencia a cierta sustancia. Y parte de lo que dices me haces pensar en el criticar el consumo, ¿no? O sea, una crítica personal del consumo, de por qué consumo lo que consumo, ¿no? Tanto desde la comida como desde estas cuestiones, pues un poquito de otros productos, digámoslo así, como el café, el cigarro, el azúcar, drogas naturales, sintéticas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo utilizo? Y creo que teniendo ese fundamento te da una idea, no sería totalitaria ni absoluta, pero te da una idea de, ok, yo lo hago porque me gusta, ¿no? Bueno, pero dentro de ese me gusta hay sinfín de posibilidades y creo que cuestionarte ok, lo hago porque estoy evadiendo parte de mi realidad. Lo hago porque me siento bien al pensar aquí
cierta cuestión o me inspira a crear arte, ¿no? Que creo que también va mucho de las manos, o lo hago porque es una cuestión religiosa y me siento bien aceptando y acercando más a la madre tierra, ¿no? Que es en esta cuestión un poco más naturalista. Pero creo que la recomendación es criticar el consumo propio. Claro, como dices, cuestionarlo es indispensable. Porque bueno, pienso, adentrándonos un poco como en el aspecto tal vez desde el psicoanálisis, pensar un poco en esta cuestión que abordaba Winnicott, ¿no? Como tanto pensándolo como un objeto transicional patológico y también entendiéndolo como un sustituto, bueno, que es exactamente lo mismo, o más bien está en la misma tesis de Winnicott, pensarlo como un sustituto de la dependencia, de temer depender de algo que tal vez ya de cierta forma me decepcionó en cierto ámbito. Este aspecto ambiental que él decía, ¿no? En el desarrollo nosotros dependemos de nuestro ambiente, y cuando este ambiente no nos sostiene de la forma necesaria, mínima, empezamos nosotros como una mente en desarrollo a poner situaciones que sustituyan ese ambiente. Empezamos a generar o buscar objetos creados por mí mismo o estrategias creadas por mí mismo para sustituir a ese objeto que debería de acompañarme en el desarrollo, y muchas veces esto se va transformando precisamente como en una sustancia, en un objeto en general. Pensemos como puede ser un tema de un fetiche que lo aborda, muchas otras cosas, pero en este aspecto lo podemos como abordar en el tema de la dependencia a una sustancia, de pensar, como tú lo dices, que a lo mejor yo no puedo estar tranquilo. Y estar tranquilo de repente parecería cosa sencilla, pero cuando uno no puede tranquilizarse, uno se da cuenta que hay todo un cúmulo de cosas que te lo impiden. Y que eso es un poco lo que él abordaba, ¿no? Si yo logro transmitirle a un bebé en desarrollo que él tenga la capacidad de estar tranquilo, que solo con la continuidad existencial que él decía, estoy cumpliendo una función inicial y estructurante indispensable. Y cuando no se logra hacer eso, entonces yo empiezo a recurrir por aspectos externos, diferentes a los de crianza, ¿no? Y entonces a la larga yo me encontraré en la opción de decir, este objeto que yo en teoría puedo administrarme, que yo lo puedo dominar, que yo me lo influyo, que yo lo compro, que te da una sensación de dominio, de omnipotencia, ahí es donde tú puedes caer y entonces entender, este objeto es el que me ayuda. Este objeto, bueno, digo objeto porque él lo abordaba como un objeto transicional patológico, pero bueno, esta sustancia me está ayudando a estar tranquilo. Y ahí entendemos, como tú dices, para una de las formas posibles de cómo es que yo me acerco a una adicción, porque no me puedo tranquilizar de otra forma. Entonces habla de que yo estoy dependiendo de algo, y aparte es una dependencia que yo manejo, y bueno, por ahí está el tema, ¿no? Como tú lo dices, cuestionémoslo con la idea de resignificarlo de cierta forma. Sí, porque cuando te alejas de la sustancia es cuando vuelve otra vez esto, sintomatología o algún tipo de acciones que realizas para obtener otra vez ese momento de pseudo tranquilidad. Y exacto, me gustaría movernos justamente al área de los opiáceos y el fentanilo, que ahorita ya es una crisis humanitaria, al menos en Estados Unidos y en la frontera de México. Claro. Que sigue siendo una droga muy actual, muy adictiva, porque lo que hace es anestesiar el cuerpo. Anestesia de tal forma que no siente y el cuerpo no tiene esa posibilidad de reaccionar ante estímulos externos. Es por eso que pueden llegar a tener infartos, que puedan estar manejando y se queden dormidos o cualquier cosa. Y esta sintomatología que ven en los zombies, en estos videos de las personas que están como buscando canicas en el suelo o como pollos ahí picando la piedra,
son personas que están anestesiadas, que no sienten y que apenas su cuerpo se puede parar. Por eso recurren a ese tipo de posiciones, a ese tipo de movimientos muy aletargados. Y creo que van de la mano con esto que venimos hablando. De este consumo que se hace para anestesiar la mente, anestesiar el cuerpo, no pensar, no sentir. Porque detrás de eso hay algo no hablado, hay algo no expresado. ¿Tú qué piensas? Sí, es lamentable, ¿no? Impactantes las imágenes de estas calles y calles en diferentes ciudades, de gente literal, como dices, pareciera estas historias, estas series, películas de ciencia ficción, de zombies, y no sé, es muy impactante. Y no se diga, como tú bien lo mencionas, en la frontera, ¿no? De repente mezclada en un contexto más mexicano, más de la frontera precisamente, que esté relacionado como a la exploración de otras sustancias más baratas, que a lo mejor la dosis tenga que ser menor para que así se abarate. Y bueno, es impactante. Y algo que me hace recordar un poco más o menos de lo que comentabas hace unos momentos, entender cómo llega uno a ese momento. Cómo uno puede llegar a pensar que eso es beneficioso para mi estado mental, para mi realidad. Como decíamos, uno muchas veces el escapar de la realidad, escapar de la pobreza, escapar de no tener casa, no sé, también creo que está muy relacionado en el aspecto de los Estados Unidos con el tema de los homeless, de no tener dónde vivir, estar en las ciudades, y bueno, recurrir a esto para evadirlo. Y nos habla de cómo en la mente uno puede empezar a vislumbrar que tiene diferentes personajes dentro de la mente, ¿no? Cómo de repente pueda existir un personaje que te invita en tu propia mente alguna vez lo escuchaba en alguna conferencia de un analista muy importante en mi formación, como esta parte de nuestra mente o esta personalidad de nuestra mente, cómo te invita a poder envenenarte, haciéndote y mintiéndote para decirte que es algo que te va a ayudar. Y cómo te lleva a un lugar de tu mente, un escondite en tu mente, un rinconcito en tu mente a base de mentiras, a que consumas veneno. Y eso lo podemos pensar en un tema de fentanilo, porque es muy grave visualmente. Peligroso. Pero esta misma forma esta misma metáfora de entenderlo, la podemos aplicar en lo mismo, ¿no? En cómo yo el cigarro, a pesar de que yo sé que me va a matar, que claro que le afecta diferente a cada quien. Hay gente que toda su vida fuma y no le hace nada. 90 años y fumando todavía. Cajetillas al día. Y hay gente que al primer acercamiento con el consumo inmediatamente le pasa algo. Claro que eso es importante, eso sucede, pero entender cómo desde ahí uno ya está aceptando introducir un veneno para generalizar en tu cuerpo, que sabes que te va a afectar, pero que al contrario tú dices, no, pero me va a beneficiar de esta forma. Esta parte de la mente que te engaña. Y entenderlo de esa forma es impactante, ¿no? Entender cómo la mente puede llegar a un extremo tal de engañarte a ti mismo y afectarte cuando, bueno, tendríamos que estar tratando de que fuera de lo contrario. Sí, me haces pensar que ahora la pregunta sería, entonces, ¿qué relación tiene el dolor emocional, el trauma y el uso de las drogas? Uy. Creo que lo hemos ido acercándonos, pero justo, ¿no? Incluso tú decías, ¿cómo evadir la frustración? ¿Cómo evadir el dolor? ¿Cómo de repente, en momentos, muy probablemente a todos nos ha pasado, que en momentos complicados de la vida dependemos a un consumo, pues de repente, si a lo mejor, muy probablemente episódico, por temporadas, después de un trauma, después de alguna vivencia personal complicada, cómo nos acercamos a estos consumos, porque justo tratamos de evitar este dolor. Y como tú lo dices, también como a veces evitar pensar, ¿no? Decir como, no, es que
me despidieron de mi trabajo y no quiero estar pensando en eso todo el tiempo. O la gente que de repente trabaja día a día, todas las semanas, como todos lo hacemos, pero que de repente hay gente que está tan... hay una frustración tan grande con lo que se dedica, que solo está esperando poder salir y tener el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, tal vez incluso en los mismos días, en las noches, entre cada uno de los días de trabajo, justo para poder evadir ese dolor de tal vez no conseguí el trabajo que yo quería, no me desenvolví de la mejor forma que yo quería. No sé, pienso de repente que podría aplicar en ese sentido, puede aplicar a todo, ¿no? De repente no me sé relacionar con la gente, no puedo tener una relación estable, no puedo tener un trabajo, no puedo tener una carrera. No entré a la universidad que quería. No entré a la universidad, mis padres no me quieren, un buen de cosas que de repente en la mente, en lugar de afrontarlas y decir, bueno, ¿es en serio? Bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que yo hago para que esto suceda? En lugar de hacer eso, me entregamos como toda la situación, decir, no, prefiero no pensarlo, prefiero que esto, que es mi droga, mi objeto de dependencia, de omnipotencia, sea quien me resulte, sea quien me ayude y que me saque de esto. Pero bueno, vamos abordando todo esto, planteamos un poco el problema en lo social, planteamos en lo individual, en la salud, un poco nos hemos ido acercando al psicoanálisis y habrá que ver a qué nos podemos acercar. Pero bueno, ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, no sé, en el psicoanálisis, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo podemos enfrentar este tema desde el psicoanálisis? ¿Se puede? ¿No se puede? Y bueno, por ahí empezamos como a ver qué se puede hacer. Claro que el método puede ayudar, pero creo que es indispensable atender la cuestión biológica primero. Desde una perspectiva psiquiátrica, depende de la droga, pero te podría decir que en drogas sintéticas siempre se hace una intervención de al menos 21 días para desintoxicar, que no se consuma durante esos 21 días, que pase el síndrome de abstinencia y después empezar a recetar fármacos que puedan ayudar a bajar niveles de ansiedad y con esto llevar a una terapia en conjunto. No creo que un tratamiento psicoanalítico pueda aportar en esos momentos, sino hasta después de esos 2-3 meses, que podría tener como objetivo entender el consumo, la adicción y entender también como la estructura de cada paciente, de por qué se apuntaló desde esa sustancia y no otra. Y pues creo que depende del caso, pero creo que lo pienso desde ahí. También en otras cuestiones, en otras corrientes, lo que hacen es internarlos durante 3-4 meses y ahí dar contención a todo, desde cuestión alimenticia, desde cuestión farmacológica y psicológica, abrazando a esta persona, no físicamente, pero de una forma que él se pueda sentir tranquilo de estar ahí, porque muchas de las veces estos anexos, estas granjas suelen ser muy violentas, suelen ser contraproducentes y no cumplen el objetivo. Creo que es un tratamiento interdisciplinario donde interviene la cuestión médica, obviamente la cuestión biológica y la cuestión psicológica con un acompañamiento terapéutico. Sí, me haces pensar bastante en lo necesario que es empezar de esta forma, porque creo que es para todos completamente accesible tener una anécdota o conocer alguna anécdota de alguien que se hace adicto a los fármacos que se utilizan para enfrentar una adicción o para enfrentar un momento complicado de alguna persona que tiene como subyacente el tema de una adicción y que cuando afrontas el tema directamente con fármacos suele suceder completamente que se pasa de una adicción de la sustancia al tratamiento.
Y eso, vaya, pues evidentemente no es la mejor forma de hacerlo. Y como dices, uno de los primeros pasos es enfocarse por lo médico, por lo biológico, por lo orgánico, porque este es el problema principal, ¿no? El aspecto mental no puede enfrentarlo si no se ha enfrentado lo físico, lo orgánico. Y yo pienso un poco en cómo se hace el tratamiento para zonas que no tienen el acceso, ¿no? Como a este tipo de pues sí, digámoslo, de privilegios, de acceder ya como tú dices, a una granja, a un internamiento. Que claro que está mucho este tema de los anexos, que también el gobierno pone instalaciones que usualmente son complejas. Se repite este tema del maltrato, de las malas instalaciones sumándose. Y a lo mejor incluso hasta de modelos terapéuticos que habría que ir mejorando, que habría que ir apuntalando. Pero pienso de repente también en cómo en algunas comunidades el abordar el tema de la comunidad es una pieza clave, involucrar a la comunidad misma. Porque el entorno es el que muchas veces genera la adicción a ciertas cosas muy en particular. No nos vayamos de nuevo al tema del peyote o del pulque, cosas por el estilo. Vayámonos, por ejemplo, en lo que está más accesible en las comunidades por el tema económico, el tema de los tiners, de los solventes, que está muy vinculado a este aspecto de rebeldía, a este aspecto de escapar de una realidad en la que pienso y que muchas veces es completamente reforzada por el ambiente, por la sociedad, pero de que está esta idea de no puedo salir de este círculo de pobreza. Y entonces que pareciera que es un elemento clave de la comunidad de tener acceso a un medio de escape, como lo que vamos platicando. Y bueno, en algunas formas de acercarse de estos posibles tratamientos es precisamente involucrar a la comunidad a través de intervenciones comunitarias, de generar a las mismas personas que dejaron una adicción, convertirlas en agentes que puedan ayudar, a los medios que venden estas sustancias, como hacer un tipo de campañas que puedan involucrarse, porque repetimos, es un aspecto que se necesita de la psicología, del psicoanálisis, de la medicina, de la biología, de toda una gama muy amplia de disciplinas por la magnitud del problema que es. Sí, no, ninguna rama lo puede resolver por sí sola. Creo que, como lo hemos comentado, es un tratamiento multidisciplinario donde la comunidad es lo basal, ¿no? Lo que realmente importa al final de cuentas, porque ahí se va a seguir desarrollando la persona. Y no importa si tú la sacas y según tú la arreglas, va a regresar al mismo ambiente. Y si ese mismo ambiente está de la misma forma y no hay un cambio, pues obviamente se va a repetir, ¿no? No por, tal vez que el individuo no quiera, ¿no? Pero va a tener como ese acceso más fácil a, no sé, lo decías con estos solventes, ¿no? Del tiner que te cuesta, no sé, la mona 10, 15 pesos y te escapa de la realidad muy fácilmente 1 o 2 días. Claro. ¿Y cuánto tiempo te tardas en conseguir 15, 10 pesos? Otro día. Entonces, justo como tú lo dices, es un círculo en donde va, viene y ninguna persona de la comunidad realmente se hace responsable de esta venta de tiners. Si tú vas a decir, bueno, ¿cómo vamos a controlar los tiners? ¿Cómo vamos a controlar la estopa si es material para otra cosa? Yo creo que es hacer conciencia de la afección que puede tener hacia una persona que no lo está utilizando como una herramienta y lo está utilizando como pues sí, un producto necesario, ¿no? Una cuestión adictiva, porque lo sabes, lo ves, y muchas de las personas se hacen de la vista gorda. Sí, ¿no? Y es que lo que tú mismo dices, ¿no? ¿Cómo regulas un producto que está hecho para otra cosa, pero que es usado para una adicción? En un contexto que hay comunidades que dependen de la venta de estos elementos, de estos productos, que hay jóvenes que de repente es muy indispensable trabajar en ese tipo de oficios que están y estar en contacto
de este tipo de sustancias, y no solamente en medios de rezago, sino también, bueno, no sé, artistas que tienen que convivir con esos solventes por la pintura. No sé, hay muchísimos medios, labores, profesiones, oficios que siempre están involucradas con una sustancia que está ahí al mínimo alcance, y que eso solo nos habla, como hemos ido pensándolo, de lo complejo del reto que es abordar esto a nivel nacional, y que hay que entenderlo. Regular una droga puede ser una opción, pero no quiere decir que soluciona todas las aristas de un problema tan complejo. Entonces habrá que tener como mucha mente para poder involucrarnos en este tipo de aspectos. Y bueno, desde el psicoanálisis, entender que de repente este tipo de pacientes se les tiene que hacer, una de las mejores cosas que se les puede dar a este tipo de pacientes es canalizarlo, hacerle una remisión lo antes posible. No pensar que podemos trabajar con eso, como lo hemos platicado en algunos otros capítulos del podcast, entender los límites que tiene nuestra misma profesión y poder hacer una remisión puntual. A veces es la mejor intervención que como psicoanalistas podemos hacer. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es la comprensión y un diálogo abierto con la persona y un sincero, ¿no? De un diálogo muy sincero en donde digas, sabes que sí estoy siendo partícipe de esta adicción, sí tengo una adicción, y reconocerlo creo que es el primer paso, ¿no? Como dicen en el AA. Claro. Reconocerlo es el primer paso y atenderlo yo creo que es el segundo. Sí, y qué bueno que mencionas AA, porque al final pareciera que por estar tan posicionado en el conocimiento popular de la gente, a veces pareciera que se le resta el impacto que tiene, ¿no? Y la verdad es que entender que AA es una organización y tiene un método tal vez enfocado o fortalecido por el aspecto religioso, pero entender que es una gran opción, que es una ayuda muy grande a mucha gente, y que evidentemente se recarga en intervenciones muy apegadas al aspecto terapéutico, médico, y que evidentemente ese modelo también lo tienen otros aspectos, pero entender que AA lo tenemos tan en la mente, está tan posicionado en nuestra sociedad, porque precisamente entendemos que es muy bueno, tiene un modelo que ayudan bastante a gente, incluso no solo por el tema del alcohol, otro tipo de adicciones, incluso gente que se siente muy mal, es tan bueno en ciertos lugares, en ciertos ámbitos, que se puede ir que se aplica para otro tipo de temas relacionados con las adicciones. Sí, y creo que como para cerrar el capítulo me gustaría dejar como esta semillita de seguir promoviendo estas acciones que nos hagan entender que somos parte de la comunidad y esos problemas no son ajenos a nosotros, sino siguen siendo nuestros problemas, un poquito más alejados de nosotros, pero siguen siendo nuestros. Claro, completamente. Y promover políticas que sean enfocadas a esta prevención y al tratamiento, ¿no? Que sea desde antes y no ya atacando el problema. En algún momento, creo que en algún otro capítulo lo comentamos, que la mejor forma de atender estas cuestiones, este tipo de problemas, no es cuando ya están surgiendo, sino desde antes. Si ustedes, era la metáfora del coche, si ustedes van y llevan al coche al mantenimiento, están previniendo que tengan una falla mecánica en el futuro. Es exactamente lo mismo. Todas estas cuestiones de prevención es para antes de que pase. Sí, que a veces puede llegar a pasar, estoy de acuerdo, pero mejor estar preparados para cuando realmente pase que no saber en ese momento qué hacer. Completamente de acuerdo. Pues muchas gracias por escucharnos. Siempre es un placer poder hablarles este conocimiento que tenemos, aportar más a este granito de arena que se llama sociedad. Y pues nada, ¿nos puedes recordar un poquito las redes, Lalo? Sí, que nos pueden encontrar a través de nuestra clínica de salud mental como sm.metepec en Instagram y en Facebook.
Y este podcast de Hablentes lo pueden seguir a través de Instagram también. Y bueno, lo pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, YouTube y bueno, algunas otras más. Y acuérdense que para que nosotros podamos seguir haciendo estos podcasts es esencial que nos ayuden a compartirlo con sus familias, con sus amigos, con personas que le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este podcast me sonó mucho a ti cuando lo estaba escuchando. Compartirlo es también forma de aportar ese granito de arena. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado y nos vemos el siguiente capítulo. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.